Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta hora y que derrame bendiciones sobre vosotros. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 al versículo 9. Y vamos a leerlo. Dice así: estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y quebrándolo, el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos de los que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y a los que murmuran contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que cualquiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está haciendo para memoria de ella. En esta pequeña porción de la Escritura hay algunas cosas que queremos tocar y reconocer. Por ejemplo, aquí se da un evento, y que ese evento también se da entre nosotros muchas veces. ¿Sí? Número uno, Jesús tuvo la capacidad de sentarse a la mesa con un leproso, con alguien enfermo, y que todo el mundo sabía. Pero él no le repudió, él no lo marginó, él no hizo nada de estas cosas. ¿Ve? No tuvo xenofobia hacia las personas enfermas. Estuvo a la disposición de ellos. En segundo lugar, el otro aspecto sobresaliente aquí, hermanos, es que había una mujer, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, ¿verdad? En el capítulo 7 y el versículo 11, ¿quién era esta mujer? Esta mujer era una ramera, una mujer pecadora. ¿Qué? Sí, era una mujer pecadora. Y esta mujer tuvo la oportunidad de dar esta unción a Jesús. Por eso Jesús dijo: había hecho una buena obra. Sin conocer ella qué era lo que pasaba, ella hizo algo espectacular. Lo ungió preparándolo para la sepultura, preparándola para el sacrificio. El otro aspecto que sobresale aquí, hermanos, es precisamente la codicia que se da, el perfume que esta mujer derramó sobre Jesús.
era un perfume verdaderamente costosísimo. Un denario, hermano, representaba demasiado dinero. ¿Ve? Un denario sería como hablar de $100. Cuando ellos dicen que ese perfume podía venderse por 300 denarios, hablaba de mucha plata. Pero si usted observa lo que presentaron aquellos que se quejaron, que ese dinero que se podía vender, que se podía recoger de la venta de ese perfume, se podía haber usado para los pobres. Sí, para los pobres. Y hermanos, quisiera leer algo, hermanos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, versículo 11 dice, vamos a leer 10 y 11. Sin falta darás y no serás mezquino de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en la tierra. Algo que nosotros necesitamos comprender, especialmente en la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia, ¿no? Como iglesia, pensamos en el pobre. Nada más vemos al pobre. Pero hermano, hay cosas que hacer en la iglesia. Hay muchas otras actividades que se pueden realizar, pero no se realizan porque pensamos solo en el pobre. Y Dios dice que eso va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pobre siempre habrá. Siempre van a haber pobres. Hay ricos, hay pobres. Pero Dios dice, siempre va a haber pobres. Entonces, la iglesia tiene que pensar muchas veces que hay muchas cosas importantes y necesarias y urgentes que hacer antes que pensar en el pobre. Y eso es lo que Jesús dice aquí también acerca de esta mujer. Pobre siempre habrá, pero a mí no siempre me vas a tener. No siempre me vas a tener. ¿Qué quiere entonces enseñarnos el Señor Jesús? De que nosotros necesitamos aprender. ¿Ve? Necesitamos aprender a trabajar. 1, con los pobres. 2, en la manera correcta. Porque a veces nosotros, los sentimientos nos llevan y nos arrastran por situaciones diferentes. ¿Ve? Y no hacemos las cosas como debemos. Muchas veces hay imparcialidad en nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestros hechos. Y eso no deja que la iglesia crezca. Es por eso que la iglesia tiene que orar constantemente a Dios para que Él nos dé ese conocimiento, nos alumbre nuestra mente para que podamos hacerlo. Otra de las cosas por las cuales la iglesia deja de hacer muchas cosas, solo pensando en el pobre, en esta condición. Mucha gente piensan de esta manera y lo dicen de esta manera. Y demasiados predicadores en muchas partes dicen, ay, pobrecito, qué humilde es porque es pobre. Hermano, déjeme decirle que si hay una persona soberbia en este mundo, es el pobre. Sí, la persona entre más dificultades tiene, entre más precaria es su situación, más soberbio es. No quiere que le ayuden, no quiere que sepan nada de su vida, no quiere nada. Yo no me estoy muriendo, yo no estoy enfermo, etcétera, etcétera. El pobre es muy orgulloso. ¿Ve? El rico igual. Y por eso Jesús dijo del rico que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos.
Pero no es tanto por el orgullo, sino por la avaricia de tener y tener y tener. Entonces, hermano, Jesús dice, ¿verdad?, que siempre vamos a tener pobres entre nosotros. Siempre va a haber. No hay otra salida. Algunos luchan por salir adelante, otros no les interesa. ¿Ve? Otros se conforman con ser la persona que le pide y le ayuda, pero ¿hasta cuándo? ¿Ve? Y la iglesia tiene que tener cuidado acerca de eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, a través del tiempo que hemos tenido de estar en la iglesia, hemos conocido muchas personas que solamente la iglesia es responsable para hacer muchas cosas por él o por ella. Y eso no está en este libro. El libro dice ayuda, no carga. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros tenemos que ayudar a las personas, como leímos en Deuteronomio, sí. Tenemos que apoyarlo, tenemos que abrir nuestras manos, tenemos que abrir nuestro corazón para no ser egoístas. Pero, hermanos, yo no he podido ver en la Biblia que dice carga con él. Sí, veo ayuda, apoya, soporta, pero no carga. Hermanos, tenemos que aprender. Esta mujer había hecho una buena obra. ¿Por qué buena obra? Porque ella, hermano, no solamente derramó el perfume de nardo sobre Jesús, sino que también enjugó sus pies con sus lágrimas y con su cabello lo limpiaba. Hermano, qué profundidad de acción tenía esta señora. Iba más allá del pensamiento normal de aquella época. Por eso Jesús dice, déjala, porque ella está haciendo una buena obra. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? ¿A dónde fueron aquellas mujeres? A la tumba. ¿Qué fueron a hacer a la tumba? A ponerle los perfumes y los bálsamos, etcétera. Algo que ya se había anticipado a través de esta mujer. Entonces nosotros podemos ver el alcance de la obra de Dios, ¿no?, para nuestra salvación. Y continúa diciendo Jesús, ¿verdad? Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la tumba. Sí. Ha hecho lo que podía. ¿Por qué? ¿Podía haber hecho algo más? No. Eso es lo que Dios le había permitido a ella hacer. Que los demás no tuvieron la visión para tenerlo. Inclusive, hermanos, el discípulo que se ahorcó, Judas, fue uno de los que clamó y de los que pregonó de que ese dinero era un desperdicio haber hecho eso. ¿Por qué él hablaba acerca de esto? Porque él tenía el hábito, la mala costumbre y manejaba el tesoro, pero lo manejaba en una manera equivocada. Por eso hacía eso. También, hermanos, dice Jesús, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué palabra más regocijante. Ella había hecho algo que ella misma no entendía. Ella había realizado algo que ella nunca pudo comprender. Pero Jesús dice, donde quiera que se predique este evangelio, la memoria de ella va a estar allí, en esa predicación, en ese mensaje.
ella había ungido para el sacrificio al Hijo de Dios. Por eso él dijo, buena obra ha hecho. Buena obra. A veces, hermanos, nosotros hacemos muchas cosas que no comprendemos. Sí, no entendemos. Pero tampoco nos preocupamos por entender. Y muchas veces queremos entender qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Hermanos, no vamos a ir muy lejos con esas condiciones. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, aparece en el versículo 1, ¿verdad? Lo siguiente. Dice, no ha venido ninguna tentación para ustedes que no tengan que enfrentarla. Todos tenemos que enfrentar tentaciones o dificultades. Todos. No hay excepción. Pero más adelante, en el versículo 10, ¿no? Nos habla de aquel siervo que estuvo en el campo y trabajó todo el día y regresó a la casa. Y luego, este hombre tuvo que servir a Jesús. Y lo que Jesús nos enseña ahí es lo siguiente. Número 1. No hay razón de dar gracias por lo que ese hombre hace. Ese era su deber, como pasa también con nosotros. A veces nosotros queremos que den gracias por lo que hacemos. Hermanos, ese es nuestro deber. Como dijo el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Estoy comprometido y no hay manera. ¿Okay? Pero también dice Jesús, pasa, siéntate a la mesa, sírveme, etcétera. ¿Acaso se le da gracias al siervo porque hizo lo que tenía que hacer? Dice Jesús, no. Hoy día, hermano, los cristianos de cualquier congregación, en cualquier congregación, desean en su corazón que le den gracias por lo que hace. Hermano, ¿sabe usted que el poder hacer algo para el Señor es un privilegio? El poder reunirse para alabar a Dios es un privilegio. El poder orar a Dios, hermano, es un privilegio. Cada cosa que nosotros hacemos para Dios es un privilegio. Es una oportunidad que nos da Dios a nosotros por las cosas que estamos haciendo. Una oportunidad. Pero a veces pensamos que no es así. Hermanos, dice entonces el versículo 10. Y vamos a leerlo para que usted y yo podamos comprender. Lucas 17. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque debíamos hacer lo que hicimos. Sí, debíamos hacer lo que hicimos. Si predica, tiene que hacerlo. Si ayuda, tiene que hacerlo. Si ora por otro, tiene que hacerlo. Todo lo que usted y yo podamos hacer, hermano, es un privilegio. Por eso somos siervos inútiles. No podemos darnos golpes de pecho por las cosas que hagamos en la iglesia. ¿Ve? Tenemos que ser humildes y sencillos, como dice Jesús, que debemos de ser. Y hacer las cosas para agradar a Dios. Hermanos, el Señor Jesús no marginó a nadie por la condición que tuviera o en la condición en que tuviera. Esta mujer que llevó ese perfume en ese alabastro, o sea, una vasija de barro, ¿eh?
perfume extremadamente carísimo. Ella era una pecadora. Y Jesús no le dijo, vete de aquí que no puedo estar contigo. No, al contrario, la defendió a capa y espada. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que el Señor recibe al pecador. Para eso vino, para recibir al pecador, para ayudar al pecador, para engrandecer al pecador, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. ¿Ve? Entonces, Dios nos está dando la oportunidad de hacer buena obra. Y esa buena obra empieza en el trabajo de su iglesia, en donde nos encontremos. La oportunidad que usted tenga de hacer algo para el Señor es una buena obra. La oportunidad que usted tenga de visitar a un hermano, de apoyar a algún hermano, de estimular a un hermano o hermana, es una buena obra. La capacidad, hermanos, de usted poder estimular a su propia familia es una buena obra. ¿Ve? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros veamos como esta mujer. Ella no comprendió nada. Como pasa con nosotros, no entendemos muchas cosas, pero tenemos la responsabilidad de hacer buenas obras en la iglesia. Que